diferentes tipos de school subjects, excepto por poetry. So in this case, poetry is the wrong word. Excellent. Ahí teníamos también respuestas divididas a través del chat, ¿cierto? Algunos me decían PE y poetry. Remember that PE stands for physical education, ¿ya? Educación física, that's PE. Okay, so next group. This is also vocabulary that we saw previously. We have thin, slim, fit, and chubby. Okay? Thin, slim, fit, and chubby. Los leo por chat. Ya ahí me empiezan a llegar algunas respuestas. Sí, efectivamente, chicos. Ahí Martín me tiene la mano levantada. Vamos a ver, Martín, ¿qué nos tiene que decir? Es fit, mister. Ok, you say fit. Vamos a ver entonces, ahora ya tengo también varios que me han comentado por el chat. Vamos a ver con las imágenes, a ver cuál es la wrong word. Ok, here we have thin, slim, fit, and chubby. Ya, en este caso estamos usando physical descriptions, ¿cierto? Estamos describiendo físicamente. En el caso de thin, slim, and fit, estas tres palabras se usan para describir estos tipos de contextura, ¿cierto? La contextura delgada. Mientras que chubby se utiliza para describir, ¿cierto? Con texturas gruesas, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, la wrong word vendría siendo chubby, ¿sí? Excelente, chicos, muy bien. Vamos a saltarnos ahora un poquito porque ya nos tomó harto tiempo estas de aquí y me gustaría, chicos, que a continuación viéramos el tema de nuestras evaluaciones formativas, ¿ya? Vamos a ver ahora el tema de la instrucción. Las instrucciones, ¿cierto? Y cómo tenemos que proceder para poder hacerlo. Muchas gracias a los que participan por chat, chicos. Ya es igualmente válido. Recuerden que pueden participar por chat o activando su micrófono. Ya de las dos formas es igualmente válido. Tengo alta participación en chat. Felicitaciones, chicos, ahí a los que escriben. Bien, chicos, referente a lo que, a la clase de hoy, ¿cierto? Referente al Formative Assessment, nosotros habíamos dicho que lo que íbamos a hacer era un summary of the story. Yes, we are going to do a summary of the story, un resumen de la historia que tenía que contener los siguientes tipos de, los siguientes puntos. So it needs a list of characters, main events, social context, and a comment, ¿ya? Vamos a ver entonces a qué es lo que se refiere cada uno de estos puntos para que podamos obviamente tener un buen desempeño en esta evaluación formativa, ¿cierto? La idea es que a todos les vaya bien, así que vamos a revisar cada uno de estos puntos y para eso me voy a ir entonces al archivo que les envié a través de Classroom, ¿cierto? Que fue este instructivo de acá en el que se detallan las instrucciones, ¿cierto? Que tenemos que seguir para el desarrollo de nuestra evaluación formativa. Me gustaría tener algún voluntario que nos pueda ayudar a leer la primera parte de estas instrucciones. Quiero ver si es que hay alguna manito levantada por ahí que me pueda ayudar con la lectura de estas instrucciones. A ver si es que hay algún voluntario, si no para escoger a alguno. Do we have any volunteer? ¿Tenemos algún voluntario? Mr. Martín González, thank you very much. Ya, Martín, entonces léanos el título, ¿cierto? Y esta parte de acá que es la que nos interesa. Okay. Week 19, Formative Assessments, Octavo English Class Instruction. For this formative assessment, you must create a poster, a PowerPoint presentation, Canvas or a physical work, cardboard, drawing, etc. That summarizes the complementary reading. Okay, and this is also important information. Consider only chapters 1 to 4. Ya esto más que nada lo que estábamos mencionando, ¿cierto? Que en realidad no tiene que ser un resumen escrito, ¿cierto? En Word, sino que tiene que ser
alguna creación, ¿cierto? Tanto en digital o en físico, ¿cierto? Las opciones para trabajar en forma digital son a poster, a PowerPoint presentation, Canvas, ¿cierto? Ustedes también saben ocupar esta plataforma, Canvas, también pueden hacerlo ahí. O si es que ustedes prefieren trabajar de forma física, ¿cierto? You can use cardboards, drawings, etcétera, ¿cierto? Pueden usar cartulinas, hacer algún dibujo o alguna idea que ustedes tengan que pueda resumir, ¿cierto? La lectura complementaria en la que nosotros estuvimos trabajando. Lo importante, chicos, es que consideren solamente desde el capítulo 1 hasta el 4 del libro. Ya solamente esos capítulos, que son los que alcanzamos a trabajar nosotros tanto en Classroom como en la clase de Zoom, ¿cierto? Así que solamente hasta el capítulo 4, no es necesario que lo terminen, ¿ya? Solamente está ahí. Ahora, los puntos que debiese tener, ¿cierto? Como también les mencionaba a través de la presentación PowerPoint, ¿cierto? A list of characters, main events of the story, social context y a comment. Vamos a ver entonces a qué se refiere cada uno de estos puntos. Necesito más voluntarios que me ayuden ahora a leer la descripción de cada punto. Veamos si es que tenemos alguna manito levantada por ahí. Do we have any volunteer? ¿Tenemos algún voluntario que nos ayude a leer esta parte solamente? La parte 1. Mr. Ulises, thank you very much. Active su micrófono, Hola, Ulises. Ahora sí lo escucho. Ya, vamos entonces. a list of characters. You choose, make a list of all characters that appear in the story. Yes, that's simple. Es así de simple. En esta parte, ¿cierto? En la parte número 1, solamente hacer una lista con los personajes, ¿cierto? Como nos menciona Ulises. Solamente escribir los personajes. No es necesario que den una descripción, ¿cierto? Solamente decir quiénes son los personajes que aparecen en esta historia. Recordar, solamente hasta el capítulo 4. ¿Ya? Después también se meten otros personajes, pero no es necesario que los incluyamos porque vamos a considerar solamente hasta ese capítulo. Thank you very much, Mr. Ulises. ¿Alguien que me ayude entonces ahora con el punto número 2? Do we have any volunteer? Mr. Ulises de nuevo nos levanta su mano. Muchas gracias, Mr. Ulises. Yeah. Okay, point Main number 2. events of the history. Break down the most remarkable events that happening in the story. Yes. Write down the most remarkable events that happened in the story, ¿cierto? En el fondo, en esta parte, lo que tienen que hacer es anotar en una o dos oraciones, ¿cierto? No extenderse demasiado en esta parte, aquellos eventos más importantes que ocurren en el desarrollo de esta historia, ¿cierto? Pueden anotar 2 o 3 acontecimientos que según ustedes sean los más importantes que ocurren, o quizás uno por capítulo, ¿cierto? Ahí ustedes, mientras más, obviamente, mientras más eventos incluyan, mejor, ¿sí? Propongamos un máximo de 4, ya quizás uno por capítulo sea apropiado, ya para no extenderse demasiado en esta parte, ya con unos 4 eventos, 3 o 4 eventos que pongan en este punto está correcto, ya. Claro, como les mencionaba Mr. Ulises, ¿cierto? Ahí simplemente escribirlos, ¿cierto? No alargarse demasiado, simplemente anotar lo que ustedes, según ustedes, fueron aquellos eventos más importantes. Así como en el ejemplo que les mostré en la clase anterior, ¿cierto? Que estábamos analizando otro libro. Asimismo, ya solamente en una frase o dos anotar un evento importante, ¿sí? Ahora, en el punto 3 me estaban haciendo varias preguntas, ¿sí? Me interesa ahora entonces que la leamos en conjunto y que discutamos un poquito sobre esto para saber qué es lo que tenemos que poner en esta parte. ¿Tenemos algún otro voluntario? ¿Alguien que me pueda ayudar a leer esta parte? Ulises tiene su mano levantada, no sé si se le olvidó bajarla o la tiene levantada de nuevo. Si es que es así, puede activar su audio. Sí, yo participo. Ya, gracias, Mr. Ulises. Vamos entonces con el punto 3. Social context. Talk about our life in
is in the book. Though rich and poor people live the same way. Yes, excellent. Thank you. So it says social context. Talk about how life is in the book. Does rich and poor people live the same way? Ya, aquí es importante entender, ¿cierto?, el concepto de contexto social. ¿A qué nos referimos con contexto social? Nosotros cuando hablamos sobre esto, estamos hablando de la época histórica, de las modas, ¿cierto?, de cómo es la vida, cómo se desenvuelve los personajes en esta historia. ¿Ya? A eso nos referimos con contexto social. Obviamente, esta historia no está ambientada en el presente, ¿ya? Sino que es en el pasado, en la época de la Revolución Francesa. Por lo tanto, ahí ya hay algo de información relevante, ¿cierto? Es decir, ¿cómo era la vida en este contexto? ¿Cierto? Aquí les dejé también una pregunta para que ustedes puedan guiarse y responder de cierta forma a este punto, ¿cierto? Does rich and poor people live the same way? ¿Ya? ¿La gente rica y la gente pobre en el libro vive de la misma manera? ¿Tienen la misma vida? Claramente no, ¿cierto? Ahora, ¿cómo cambia? Ahí estaríamos hablando entonces de contexto social, ¿cierto? ¿Alguien me escribe por chat? Sí, efectivamente es describir cómo es la vida, ¿ya? Cómo todos aquellos conceptos, ¿cierto? Todos aquellos componentes que a mí me sirven para entender por qué los personajes actúan de tal forma, ¿sí? De esa forma yo estoy hablando sobre el contexto social, ¿ya? Es decir, anotar cosas que van más allá de lo explícito que está en el libro, sino ir un poquito más allá, ¿cierto? Entender por qué los personajes actúan de tal forma, ¿sí? Y finalmente, en el punto 4, ¿cierto? Tenemos a comment. Necesito otro voluntario, a ver si es que me puede ayudar de nuevo. No sé si es que habrá otro... Ahí está Mr. Martín. Vamos, Martín, a ver, veamos si es que nos puede ayudar con el punto número 4 ahora. A comment talk about similarities of or difference about the book and real life. Yes, excellent. A comment, so it says, talk about similarities or differences about the book and real life, ¿cierto? Aquí ya es más que nada respecto a la opinión de ustedes, ¿cierto? Por eso es un comentario. Ya no es necesario que me sigan describiendo cómo era la vida ni cosas así, porque eso se toma en el punto 3, sino que acá, ¿cómo ustedes creen que o aquellas cosas en las que se parece, ¿cierto? Lo que pasa en este libro con respecto a nuestra vida, o cosas que son diferentes, quizás, no sé, el uso de la tecnología, ¿cierto? O distintos componentes, ¿cierto? Que nos asemejan o nos diferencian con respecto a la historia de este libro. También pueden añadir ahí si es que les gustó o no, ¿cierto? Es un comentario, es una opinión de ustedes con respecto al libro, ¿sí? Bueno, también tenemos información acá, ¿cierto? Dice, you will find examples of this work on Classroom. Check them out. Hoy día, como a las 2 me parece que les subí los ejemplos que mostramos en la clase anterior. ¿Sí? También los vamos a revisar y vamos a explicar más o menos cómo los realicé para que ustedes también tengan una idea en caso de que decidan hacer sus trabajos en formato digital, ¿cierto? Also, this is very, very, very important. This is very important. Esto es muy importante. This is the deadline for the formative assessment. Ya esta es la fecha límite. You must submit your work until September the 4th in classroom or email. ¿Ya? Tienen hasta el 4 de septiembre, chicos, para enviar estos trabajos. Eso quiere decir que tenemos hasta el próximo viernes. ¿Ya? Tienen una semana y un día más para poder hacer este póster o presentación PowerPoint o trabajo en físico que ustedes decidan hacer, ¿ya? Así que tenemos bastante tiempo todavía para poder trabajar en esto. Durante nuestra próxima clase vamos a revisar avance, ¿ya? Así que es importante que empiecen a trabajar desde ya. Ahí Mr. Nicolás también nos va a estar ayudando con ese tipo de, en caso de que requieran feedback, ¿cierto? O que necesiten ayuda para poder seguir trabajando. Pero lo importante es que para nuestra próxima clase ya tengamos por lo menos el 70-80% terminado, ¿ya? Por lo menos sepamos qué es la información cuál es la información que vamos a utilizar, ¿ya? Por lo menos tener eso listo para la próxima clase, ¿sí? Y bueno, también el instructivo también les decía, lo tenemos también en formato en español, ¿cierto? En caso de que ustedes lo hayan leído antes, también estaba ahí.
para que ustedes lo puedan leer también en nuestra lengua nativa, ¿cierto? Perfecto, eso sería entonces con las instrucciones más detalladas, ¿cierto? No sé si es que a alguien le queda alguna duda al respecto, algo que no les haya quedado claro. Les cedo la palabra, chicos, en caso de que quieran hacer alguna consulta, alguna duda. Martín, no entendí lo que me envió por chat. Me mandó un número, Martín, pero no sé a qué se refiere con eso. Ah, me envió la hora a la que subí los ejemplos, sí. Sí, efectivamente, sí, esa era la hora a la que subí los ejemplos, sí. Efectivamente, sí. Ya chicos, seguro entonces que no tienen ninguna duda. Entonces yo, como no tengo dudas, yo voy a asumir que está todo claro. Y voy a asumir que a ustedes les quedó perfectamente claro qué es el trabajo que voy a hacer. O sea, después no voy a recibir dudas, ¿cierto? Ni ese tipo de cosas, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, obviamente de todas formas igual está Classroom, ¿cierto? Y el correo en caso de que quieran hacer, si es que les surgen dudas más adelante, no es que tengan que hacerlas ahora, sí. Es solo si es que les queda alguna duda en el momento, pero si es que en el camino tienen alguna, obviamente siempre están abiertos los canales ahí de comunicación en caso de que ustedes tengan alguna duda o consulta, ¿sí? Lo que me gustaría hacer ahora, chicos, entonces es mostrarles los ejemplos que se subieron, ¿cierto? Y explicarles más o menos cómo se realizaron, para que ustedes también tengan las herramientas para poder realizar este tipo de trabajos, ¿cierto? Trabajos en físico, ¿sí? El primero, ¿cierto? Y el más fácil de hacer a mi parecer, corresponde a la presentación en PowerPoint, ¿cierto? Bastante simple en realidad, bastante simple. Yo aquí lo hice, bueno, no me quedó tan bonito en realidad, pero la idea es que ustedes lo hagan con más detalle, ¿cierto? Hay un poco más, con más imágenes, ¿cierto? Quizás con letras más bonitas, la idea es que les quede visualmente atractivo también, ¿cierto? En este PowerPoint, ¿cierto? Yo puse los 4 puntos que se me pedían de manera muy resumida, de manera muy general, ¿ya? La idea es que ustedes igual traten de hacerlo un poquito más sofisticado el trabajo, ¿ya? Por eso es importante también que para la próxima clase lleguen con avance, para poder ir ayudándolos también en caso de que requieran algún tipo de ayuda, ¿cierto? O corregir algunas partes, ¿sí? Si se fijan acá, yo puse la lista de characters, ¿ya? Solamente, como se me pide en la instrucción, solamente los menciono, ¿ya? Solamente los menciono. Pongo ahí algunas imágenes para quizás hacer la presentación de manera un poco más visualmente más atractiva, ¿sí? Como les mencionaba, ¿cierto? Entonces solamente poner los personajes, ¿sí? Si me preguntan por chat, en este caso estoy ocupando el libro Sadako and the Thousand Paper Cranes, ya que es un libro que leí cuando estaba en octavo básico, de hecho. Recuerdo mucho porque me gustó mucho este libro. Sadako y las mil grullas de papel, traducido al español. Ya no sé si es que alguno de ustedes conoce esta historia, una historia bastante interesante que se desarrolla en Japón durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ya es un libro bastante interesante, si es que a ustedes les gusta la lectura, se los recomiendo, chicos. Entonces, lista de characters, ¿cierto? Ahí mi lista de personajes, solamente los anoto. Ahora, ¿cómo hice esto? Miren, chicos, es súper simple. Acá ustedes pueden ir metiendo imágenes, ¿cierto? Este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, para sacar esto, ¿qué fue lo que hice? Tan simple como esto. Me fui a Google y puse select. Ya me fui a imágenes y busqué alguna imagen que me guste, por ejemplo, esta. Entonces, ¿qué hago con esta imagen? Copié la imagen y yo trabajé en Paint. Ya en caso de que ustedes quieran trabajar también con esta plataforma, pueden hacerlo. Miren, copié mi imagen y seleccioné solamente la parte que yo quería usar, que era esta manito de aquí para poder ir separando por puntos. ¿Ya? Le di copiar entonces, me fui a mi presentación PowerPoint, la pegué y la acomodé, ¿cierto? A la forma en la que yo quería utilizar, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes se manejan con estas herramientas, ¿cierto? Pueden irse aquí a formato, quitar fondo, ¿cierto? Y ahí le pueden sacar la parte de atrás de la imagen, ¿cierto? Simplemente para quedarse solo con la manito. Ahí entonces yo la puedo utilizar. En este caso no es la misma, ¿cierto? Pero también se puede ir utilizando. Fíjense que, miren, voy a borrar esta de acá.
yo la puedo ir acomodando, ¿cierto? Y esta misma manito yo la puedo ir copiando y la puedo pegar un montón de veces, ¿cierto? Para poder ir separando los diferentes puntos que quiero ir destacando durante mi presentación. Sí, en realidad es bastante simple, chicos. No requiere mayor conocimiento de tecnología, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes saben hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Tenemos entonces aquí la lista de los characters. ¿A qué parte me muevo después entonces? Según mis instrucciones dice que tengo que ir a los main events, ya los principales eventos. Aquí puse solamente 2, pero recuerden que nosotros acordamos que íbamos a poner entre 3 y 4, ya preferiblemente uno por capítulo, quizás el punto más importante de cada capítulo, ¿sí? En este caso, ¿cierto? Como les mencionaba, este libro se desarrolla durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Por lo tanto, aquí uno de los aspectos más importantes, a mi parecer, de este libro, ¿cierto? Uno de los main events de este libro es cuando cae efectivamente la bomba atómica en Japón. The atomic bomb is dropped in Japan. Ahí puse mi primer, ¿cierto? Evento importante. Lo menciono, ¿cierto? En una frase, ¿cierto? Una oración bastante simple y le añadí una imagencita ahí para que se vea un poco más atractivo visualmente nada más, ¿cierto? Pero esa es la idea, es que solamente pongan una frase o una oración, ¿cierto? Que haga alusión al evento importante que ustedes me quieren mencionar. Me preguntan por chat, mister, pero no nos baja la nota si no hacemos eso. Ulises, sí, en este caso les estoy dando solamente un ejemplo, en caso de que ustedes quieran usar una presentación PowerPoint. Esto es solo un ejemplo, ustedes pueden tomarlo, pueden tomar algunas ideas o pueden hacer algo totalmente distinto, pero lo importante es que tenga estos 4 puntos. Ya yo se los estoy mostrando acá a modo de ejemplo, en caso de que no se les ocurra qué hacer, ¿cierto? Aquí tienen un formato para poder empezar a trabajar desde ya, ¿sí? Tengo entonces acá el segundo main event que puse acá, ¿cierto? Puse Sadako does paper cranes so she could ask for a wish. ¿Ya? Se supone que en este libro está la superstición de que si tú haces 1000 grullas de papel, se te puede conceder un deseo. Entonces Sadako, esta niña, descubre eso y comienza a construir, ¿cierto? Estas grullas de papel, ¿cierto? También es un evento bastante importante para el desarrollo de este libro. Mr. Diego me pregunta, sí, sí, Diego, mira, Diego me pregunta sobre el libro que tenemos que hacer, la infografía. Sí, el libro es sobre Les Miserables, ¿cierto? El libro que nosotros estamos leyendo. Yo acá estoy utilizando un libro distinto, pero es solamente para que ustedes vean el formato que debe tener. No tienen que hacerlo de este libro o de algún otro. Tiene que ser del libro que nosotros estamos trabajando en la lectura complementaria, ¿ya? Les Miserables, de Víctor Hugo. Ese es el libro del que ustedes tienen que hacer esto. De ese libro ustedes me tienen que sacar los personajes, los eventos principales, ¿cierto? El contexto social y dejar un comentario, ¿ya? De Los Miserables. No de este que les estoy mostrando acá, este es, repito, es solo un ejemplo, ¿sí? Ojo con eso, sí, porque ahí también me habían llegado algunas dudas por Classroom a través, al respecto, ¿sí? Sí, así que atentos con eso, chicos. El libro con el que ustedes tienen que trabajar es Los Miserables, ¿ya? El libro que estuvimos trabajando en Classroom y en Zoom. Qué bueno, gracias Diego por la pregunta, sí, porque se me había olvidado que hartos me habían preguntado eso por Classroom, así que bueno, bueno aclararlo. Ya, y con respecto, ¿cierto?, al social context, ¿cierto? Yo puse acá 2 comentarios, ¿cierto?, bastante acotados. Ustedes quizás se pueden expandir un poquito más. Puse 2 puntos, ¿cierto? Dice, Japan during the World War II, ¿cierto? Ahí puse a modo muy general, ¿cierto? Esto se desarrolla, ¿cierto?, en Japón durante la World War II, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial. Muy general, quizá ahí ustedes pueden acotar un poquito más la información, ¿cierto? Ser un poquito más específico. En el caso, por ejemplo, del libro Los Miserables que nosotros estuvimos leyendo, se desarrolla en el contexto de la Revolución Francesa, ¿cierto? Eso quizás sea importante mencionarlo también para hablar sobre el contexto social. El segundo punto que puse dice, poor families can't have access to good healthcare. Ya las familias pobres no pueden tener acceso a un buen sistema de salud, ¿ya? Estoy hablando del contexto de este libro, ¿ya? En este libro hay una gran brecha, ¿cierto?, entre el acceso a la salud que puede tener la gente pobre, ¿ya? En el caso específico de este libro, nuestra protagonista, Sadako, tiene leucemia por culpa de la bomba atómica que cayó en su ciudad. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se empieza a generar ciertos problemas y ella también empieza a tener problemas, ¿cierto?, para poder acceder
a una salud de calidad por el hecho de ser pobre, ¿ya? Entonces eso también es el contexto social. Uno cuando habla de esas cosas está hablando sobre el contexto social, es decir, cómo se están desarrollando las cosas, cómo es la vida de los personajes en las historias, ¿sí? Ahí en relación a la pregunta que les dejé en las instrucciones, ¿cierto? Les pregunté, ¿Does rich and poor people live the same way? ¿Ya? La gente rica y la gente pobre en el libro que estuvimos leyendo, ¿viven de la misma manera? Efectivamente no, ¿cierto? Ya, ¿cuáles son esas diferencias? Ahí estamos hablando sobre contexto social, ¿sí? Y por último, referente al comentario, ¿cierto? Aquí nosotros habíamos dicho que podíamos poner quizás alguna, nuestra opinión sobre el libro, o similitudes o diferencias que podíamos encontrar entre el libro y la vida real, ¿cierto? Yo, por ejemplo, el comentario que puse aquí dice, It's an interesting story. The atomic bomb is similar to the bomb in Beirut. Si no se acuerdan, hace una semana, ¿cierto? Hubo una noticia mundial, ¿cierto? Referente a una bomba, a una explosión que hubo, ¿cierto? En esta ciudad, en Beirut, ¿cierto? Quizás se pueda hacer alguna similitud, obviamente no a la misma escala, pero hay cierta similitud ahí con respecto al acontecimiento, ¿cierto? Life is different now because we have more technology and better healthcare, ¿cierto? La vida es diferente ahora porque tenemos más tecnología y mejores sistemas de salud, ¿cierto? Más acceso a la salud, quizás, ¿cierto? Ahí quizás se puede ahondar un poco más en eso, ¿cierto? Ahí, en el fondo, lo importante de la parte del comentario es esto, ¿cierto? Exponer las similitudes que hay con respecto a la vida del libro y la vida que conocemos nosotros hoy en día, ¿ya? Es decir, cómo esta brecha de desigualdad, ¿cierto? Que se presenta en el libro, porque existe esta brecha de desigualdad entre los ricos y los pobres, cómo se manifiesta eso en nuestra vida ahora. Hay similitudes, hay diferencias, es lo mismo o no es, o no lo es, ¿cierto? Eso ustedes me lo tienen que explicar en el comentario. Y obviamente también, ¿cierto? Mencionar si es que les gustó o no la historia y quizás ahondar un poco en eso, ¿cierto? Explicar por qué les gustó esta historia o por qué no les gustó la historia, que también es muy válido, ¿cierto? Si en el fondo es un comentario. Aquí no hay respuestas incorrectas o incorrectas. Es un comentario de ustedes, ¿sí? Por lo tanto, en caso que quieran hacer una presentación PowerPoint, ¿cierto? Este podría ser un formato, esto es bastante básico, ustedes hagan lo más bonito la idea ya, pero esa es la idea, ¿sí? ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Sí, y en el caso que quieran hacer un póster, ustedes saben usar Canvas, si es que no me equivoco, ¿cierto? Pueden usar esa herramienta. En Canvas quedan trabajos bastante bien bonitos, así que me gustaría ver sus trabajos después, si es que trabajan con eso. Tenía libros en inglés. Ulises me pregunta acá, ¿se leía libros en inglés los anteriores años? Sí, sí, pues, Ulises, sí, pues, la lectura en inglés es una herramienta muy importante si es que quieres incrementar tu nivel de inglés. Es muy bueno. Te ayuda, ¿cierto?, a acercarte más al idioma. Así que si es que alguno de ustedes está interesado en incrementar su nivel de inglés, la lectura de este tipo de libros es muy recomendable, ¿sí? Miren, chicos, y en el caso de que ustedes quieran hacer un póster, en realidad es bastante... déjenme buscarlo, lo tengo acá. No, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? A ver, déjenme buscarlo, déjenme buscarlo. Lo tengo acá, si no me equivoco. Sí. En caso de que ustedes quieran hacer un póster, fíjense que yo acá ocupé Paint. En realidad este también no está muy atractivo, ¿cierto? Pero la idea es que a ustedes les quede bonito. Y me imagino que ustedes son más creativos, ¿cierto? Pueden hacer trabajos más bonitos, ¿cierto? Acá es lo mismo. Yo en el fondo tomé lo mismo que tenía en el PowerPoint y lo plasmé en Paint. Simplemente eso, ¿ya? No hice ninguna magia ni nada. Solamente tomé lo que tenía en el PowerPoint y lo copié en Paint. Fíjense, miren. Lo voy a abrir con el Paint para que ustedes vean. Aquí lo tengo. Les había explicado de dónde saqué estas imágenes, ¿cierto? Y también recordar que Internet es una herramienta gigantesca en la que pueden sacar de todo, ¿sí? Pueden sacar ahí también imágenes y distintos tipos de cosas para hacer más bonita su póster en caso de que quieran trabajar con esta plataforma, ¿cierto? Yo tomé la misma información que tenía acá en PowerPoint y la traspasé a Paint. Si se fijan, yo, por ejemplo, acá agarré todas estas secciones, ¿cierto? Las seleccioné todas,
les di a copiar y las pegué en Paint. Miren, voy a abrir uno nuevo para que vean. Lo seleccioné y lo copié. Perdón, lo copié y lo pegué acá, ¿cierto? Ahí uno lo puede elegir, ¿cierto? Seleccionar y acomodarlo en la parte en la que uno le acomode, ¿cierto? Es tan simple como ir armando esto como una especie de rompecabezas, ¿cierto? O ustedes ahí pueden ir viendo qué herramientas utilicen. Hay algunos por el chat me dicen, yo mejor lo voy a hacer en PowerPoint, otros me dicen el póster queda mejor. Claro, eso queda a opción de ustedes, ¿cierto? Lo importante, chicos, es que realicen este resumen ya y que para la próxima semana lleguen ya con avances para poder ir revisándolo, ¿cierto? Para poder ir ayudándolos a ustedes. Ahí Mr. Nicolás también nos va a estar ayudando con eso. ¿Sí? Perfecto. Dudas, consultas, chicos, recuerden que siempre está el chat ahí si es que tienen algo que mencionar, algo que acotar. Ya, entonces, resumiendo un poco, 4 puntos principales de nuestra formación, de nuestra evaluación formativa. Characters, main events, social context, and comment. Ya, these are the 4 main points that this poster should have. Ya, estos son los principales puntos que nuestro resumen debiese contener, ¿cierto? Los describimos, ahí vimos más o menos cómo desarrollar cada punto. Por lo tanto, yo ahora, si es que no recibo preguntas de aquí hasta la próxima semana, yo voy a asumir que en realidad está todo claro, ¿sí? Pero de todas formas nunca está de más ahí tener disponibles esas herramientas si es que ustedes quieren hacer cualquier consulta. Así que recordar eso. No se queden con las dudas, chicos, ya. Pregunten todo lo que quieran preguntar. ¿Qué otra cosa? No sé si es que ustedes se enteraron, chicos, esto ya es aparte de la clase, no sé si ustedes se enteraron, pero una compañera de séptimo, Martina Ruiz, está haciendo una investigación, ¿ya? Es bastante importante que ustedes, chicos, participen en ella. Les voy a enviar por el chat el link del formulario, ¿ya? Porque es importante para ella en su investigación que ustedes puedan participar de ella. Ya se las envío ahí por... se la envié solamente a Agustín, déjenme enviársela a todos. Ahí sí. Es importante que ustedes también participen de esto, ya, porque es una investigación que está haciendo ahí Martina junto con la Miss Bárbara Medina, ¿cierto? Por lo tanto, les dejo ahí el enlace en caso de que todavía no la hayan realizado, ¿cierto? Para que puedan acceder y poder ayudar a su compañera con esta investigación, ¿cierto? Habla más que nada sobre la percepción de ustedes como alumnos sobre las clases online. Ya ahí las estuvimos revisando, tiene que ver con su opinión, ¿cierto? Con respecto a las clases online y cómo ustedes se sienten capaces o no, ¿cierto? De poder eh, aprender, ¿cierto? Cuáles son las estrategias que utilizan para poder aprender mediante la modalidad online, ¿sí? Mister. Sí, disculpen chicos, se me silenció el micrófono, no sé por qué. Estuve mucho rato hablando y nadie me estaba escuchando. Sí, pequeño desliz. Sí, alguien... ¿Cuál es el link que nos envió? mira, por el chat les envié un link, ¿cierto? Se los voy a enviar de nuevo. Es para la investigación que está haciendo Martina Ruiz, ¿ya? Es una investigación que habla sobre la percepción de ustedes como alumnos sobre las clases online. Es muy importante para ella que participen, ya para que la ayuden también. Profe, ¿la tengo que responder ahora?
No es necesario que la respondan ahora, pero que la tengan ahí. Ya si no me equivoco, también se la enviaron a sus directivas, así que si es que pueden participar de esta encuesta, ¿cierto? Sería de muy gran ayuda para su compañera, ¿sí? Les dejo el link en caso de que quieran participar después una vez finalizada la clase, ¿sí? Pero era más que nada eso. Bien, chicos, les comentaba, pucha, no sé hasta dónde me escucharon en realidad. Se me cerró el micrófono, no sé por qué. Sí, Martín, tiene su mano levantada, lo escucho. Mister, Ujú. ¿qué era contents que venía después de los acontecimientos más Ah, ya, el importantes? social context. Sí, el social context. Mira, si yo me voy al ejemplo que yo les di, acá tengo el social context. Nosotros habíamos dicho, ¿cierto?, que tú para hablar sobre el contexto social, ¿cierto?, sobre social context, lo que tienes que hablar, ¿cierto?, es sobre los aspectos de cómo se desarrolla la historia, pero no en términos explícitos, sino que más, por ejemplo, me refiero a la época histórica. Si yo estoy, por ejemplo, ambientado en el caso de la historia de Los Miserables, ¿cierto?, es una historia que se desarrolla en el pasado durante el contexto de la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces ahí tú en la parte de contexto social me debiese describir, ¿cierto?, cómo era vivir en la época de la Revolución Francesa, ¿cierto?, con la información que te presenta el libro, ¿cierto? Es decir, era fácil, era difícil, ¿cierto? Había, o describir un poco cómo era esta brecha, ¿cierto?, social que había entre los ricos y los pobres, ¿cierto? Es decir, describir la vida, más que nada. A eso se refiere con contexto social. Mister, ¿Sí? y nosotros como ya esto me quedó claro, pero en la de abajo, la siguiente, ¿cómo nosotros podríamos poner un comentario sobre la Revolución Francesa del libro? Mira, no es necesario que hables específicamente sobre la Revolución Francesa, ¿ya? Lo importante es que tomes en cuenta cómo se desenvuelven estos personajes. Es decir, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo súper concreto. Al principio de la historia, ¿cierto? Cuando llega este personaje, Valjean, a la casa del obispo, ¿sí? No sé si es que se recuerdan esa escena. Este Sí, personaje, Valjean, ¿cierto? Estaba bastante estigmatizado por el hecho de haber estado en la cárcel, ¿cierto? Recordar que él portaba esta carta amarilla, que la gente al verla sabía que él había estado en prisión, ¿cierto? Por lo tanto, él era rechazado socialmente, ¿cierto? A él nadie lo estaba aceptando. Pero cuando llega, ¿cierto? Cuando llega a la casa del obispo, el obispo lo recibe con los brazos abiertos, ¿cierto? Él le ofrece una cama para dormir, le ofrece comida, le ofrece techo, ¿cierto? Todo este tipo de cosas se las ofrece, ¿cierto? Aquí el obispo. Por lo tanto, tú puedes tomar un acontecimiento de la historia como este, como el que te estoy mencionando, y decirme, en realidad, mira, en la vida real, ¿podría pasar esto o no podría pasar esto? ¿Qué similitud, o describirme, ¿cierto? Si es que esto ¿tiene alguna similitud con quizás alguna institución aquí en alguna institución que haga esto actualmente? O quizás en realidad la gente ya no hace eso. Ahí tú en el fondo me puedes dar tu opinión respecto a algún hecho puntual, o también puedes hablar a modo general, pues ahí es tu decisión. ¿Sí? No sé si a queda Mister, claro por más o menos. ejemplo, la pobreza podría ser un tema, algo así. Exactamente, sí. Puedes hablar sobre la pobreza, ¿cierto? Quizás de qué forma la pobreza, como se refleja en el libro, quizás me puedes describir si es que es similar o es diferente a la pobreza que tenemos hoy, quizás. Ahí puedes afirmarte de eso, ¿cierto? Eso es un punto en el que en el que puedes hacer el comentario. Ya, Mister, y si yo hago el trabajo en PowerPoint, ¿cómo se lo podría enviar a Classroom? Mira, en Classroom a ti te da la opción para poder subir distintos tipos de archivos. Ya por lo general nosotros ahora estábamos trabajando con imágenes y cosas así que se pueden enviar por el Classroom, pero en realidad puedes subir cualquier tipo de archivo. Puedes subir un video, puedes subir una presentación PowerPoint, puedes subir un archivo Word, puedes subir cualquiera. Así que si trabajas en PowerPoint también puedes enviar ese archivo PowerPoint a Classroom. A Mister, y lo otro que yo tengo en el celular, tengo Classroom, en el computador tengo PowerPoint, entonces yo podría por Classroom sacarle fotos al PowerPoint o Sí, por no. supuesto, sí que te complica, pero mira, en último caso también no sé si es que puedes pasar el archivo PowerPoint a tu celular mediante un cable, eso se puede hacer. Eso es una opción, o si no, lo otro, si es que ya no encuentras ninguna forma de poder pasarte el archivo, ¿cierto?, a tu celular, puedes enviar fotos, no hay ningún problema. Lo importante sí es que sean fotos claras, ya que se vea efectivamente qué es lo que estás haciendo, porque de repente me han llegado fotos también que en realidad no se observa mucho, ¿cierto? Son medias borrosas, entonces ahí en realidad quedo un poco
en jaque porque no se puede evaluar eso, ¿sí? Así que si es que vas a enviar fotos, el único requisito es que sean claras y que se vea bien lo que estás mostrando. Ok, mister. Chicos, no sé si es que hay alguna otra consulta, algo que no les haya quedado claro. Gracias, Martín, por sus preguntas. Bueno, Jonathan, a mí me gustaría agregar algo. Voy a alzar la voz. Sí, ahí Mr. Nicolás, veamos que no tiene que decir. Buenas tardes, chicos. Yo voy a ser el profesor practicante, voy a trabajar en conjunto con Jonathan este semestre con ustedes. Segundo, volviendo a lo que recién Martín comentó sobre Classroom, Classroom tiene una ventaja que puede ser abierto desde el navegador de Internet. Ustedes entran a Google Chrome, lo abren desde ahí, y es tan simple como arrastrar la presentación de PowerPoint a la ventana de Classroom. Así que no tendrían ningún problema en realidad. Yo lo digo para que te evites sacarle fotos a cada una de las páginas de tu presentación y puedas subir tu archivo completo. Sí, efectivamente, buena acotación, Mr. Nicolás. En realidad, Classroom también no es solo una aplicación de celular, sino que también puedes acceder a través del computador. Sí, se me olvidó ese detalle. Gracias, Mr. Nicolás, por el dato. Sí, ahí quizás también puede ser una solución para tu problema, Martín. Ya también puedes enviar el... Lo único que necesitas en el fondo sería el código de la clase, ¿cierto? Que si que tienen algún problema, obviamente se los puede enviar nuevamente. ¿Sí? Bien, chicos, no sé si es que queda alguna otra consulta antes de que terminemos nuestra clase del día de hoy. Me mencionan... sí, Martín, también se pueden sacar screenshots, ¿cierto? Se pueden sacar capturas de pantalla del computador, pero yo creo que en realidad lo que te menciona Mr. Nicolás es bastante viable, ¿eh? También puedes acceder a Classroom mediante tu computador, ¿sí? Así que puedes usar esa herramienta también. Ahora, en último caso, si es que te complica mucho, ¿cierto? Ya no hay problema, puedes mandar fotos, pero tratar de mantener, ¿cierto? El formato, ¿cierto? Y si es que estás trabajando en PowerPoint, enviar precisamente el archivo en PowerPoint, ¿sí? Pero no te hagas mayor problema. Si es que te complica mucho hacerlo, envía fotos nada más. No hay problema con eso. Bien, chicos. Claro, me dice por Canvas también. Sí, también pueden usar Canvas. También es una herramienta bien útil en este sentido, ¿sí? Ya, chicos, entonces, anuncios para la próxima semana. Vamos a revisar avance ahí con Mr. Nicolás. Vamos a estar activos, ¿cierto? Revisando lo que llevan avanzado. No es necesario que tengan la infografía totalmente terminada porque en realidad se envía hasta el 4, ¿cierto? Nuestra próxima clase es el día 3. Pero lo que sí ya debiesen tener sí o sí es la información que van a poner en la infografía, ¿ya? Es decir, que ya tengan la lista de los personajes, que ya tengan los eventos, los principales eventos que van a poner, ya tengan el contexto social y ya tengan listo su comentario, ¿sí? Los 4 puntos ya tienen que estar listos para la próxima clase. Ahí con Mr. Nicolás los vamos a estar revisando para que después ustedes nada más los agreguen a sus posters o a sus presentaciones PowerPoint o a Canvas, ¿cierto? O a lo que ustedes decidan trabajar. ¿Sí? Bueno, ya les mencioné lo del proyecto de su compañera, ¿cierto? Martina Ruiz, ahí sí es que la pueden ayudar en su investigación mediante la participación en ese formulario de Google, ¿cierto? Y recordarles nuevamente que están siempre abiertos los canales de comunicación. Ustedes pueden enviarme un correo jrus@csetalca.cl o dejar un comentario por Classroom. Ya ahí yo siempre estoy pendiente en caso de que ustedes tengan alguna duda, ¿sí? Por lo general contesto en el mismo día, si no temprano durante el próximo, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que tengan un excelente día. Recuerden para la próxima clase traer avance, ¿cierto? Y le damos nuevamente la bienvenida a Mr. Nicolás, que va a estar trabajando con nosotros de aquí en adelante. Y cualquier duda que tengan, chicos, avisar, no se queden con las dudas, ¿ya? Que estén muy bien, chicos. Ahí, miren, mi Mr. Nicolás nos envía ahí su correo, n.aguileravicuna@gmail.com, ¿ya? También le pueden preguntar cosas a él, ¿ya? Muchas gracias a los que participan, chicos, y nos estaremos encontrando nuevamente el próximo jueves, ¿ya? Que estén muy bien, chicos. Nos vemos. Chau.